En nuestra cultura, hermanos, existen refranes que describen los absurdos que de cuando en cuando se viven en diferentes profesiones y oficios. En casa del herrero, cuchara de palo; médico, cúrate a ti mismo; hijo de pastor, lo peor; hijo de misionero, chamaco grosero. Curiosamente, nunca he escuchado algún refrán sobre los hijos de los diáconos. Pero bueno, al margen de estas cuestiones, es obvio que nadie se siente cómodo al ser aludido por nuestros refranes, pero más que como reproches o burlas, debemos ya verlos como llamados a la congruencia y a la integridad. En un sentido, es lo que el Señor Dios hizo con el profeta Jeremías al encomendarle un pasmoso mensaje cuyo destinatario era el propio profeta. En pocas palabras, el Señor le dijo a su siervo: profeta, profetízate a ti mismo. Y lo sorprendente es que esta era la respuesta de Dios a una crisis ministerial que el profeta estaba viviendo, crisis que amenazaba con llevar a Jeremías al colapso. Y puesto que esta clase de crisis es inevitable y recurrente en el ministerio, son también causa de deserciones, el mensaje de Jeremías entonces es vigente y puntualiza vitales enseñanzas para el ministerio cristiano. Necesitamos escuchar un mensaje que consiste en 3 urgentes llamados. Veamos cuáles son. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debemos recordar que Jeremías es considerado uno de los profetas mayores. No es que tuviera mayor autoridad o su mensaje fuera más autoritativo. Era tan autoritativo como el mensajero que escribió las palabras más breves en una profecía. Pero a final de cuentas, lo de mayor tiene que ver más bien con el tamaño de los libros, más que con la autoridad o la vigencia de sus enseñanzas. Jeremías es un personaje interesante, fascinante. Mi profesor de hebreo en el seminario hizo su tesis doctoral sobre el ministerio de oración del profeta Jeremías. Hizo un documento impresionante, un estudio muy serio del libro del profeta Jeremías, pero en este pasaje en particular encontramos que el Señor hace un llamado al profeta, le da un mensaje al mensajero, un mensaje que consiste en 3 llamados. Primero, sorprendentemente, un llamado a la conversión. ¿Qué es un profeta o cómo debía ser un profeta? Maimónides, uno de los gigantes del pensamiento judío en la Edad Media, describía al tipo de persona que según él debía ser el profeta. La profecía, decía, solo puede residir en un erudito que es grande en sabiduría, poderoso en carácter, cuya inclinación no se puede someter a los asuntos de la tierra. Es una persona sana del cuerpo, que cuando entra en el huerto de la sabiduría oculta permanece en estos temas elevados hasta alcanzar el conocimiento y continúa santificándose, apartándose de las oscuridades de la gente que se conforma con la oscuridad de los tiempos. Si este criterio se aplicara a los predicadores de la actualidad, muy pocos llenarían la medida. Esta descripción idealiza a los profetas casi al nivel de superhombres, pero en la realidad los profetas no eran inmunes a las angustias, a los temores del resto de los creyentes. Nominalmente, por definición, en el antiguo Israel el profeta era tenido en tan alta estima que se le consideraba un mediador entre Dios y los hombres y se le confería el título de varón de Dios. Usted recordará allá el Salmo 90, que tiene un subtítulo que en hebreo dice Tefilá le Moshe, oración de Moisés, Ish Elohim, varón de Dios, cosa que traduce la Reina Valera 60, reconociendo la autoridad profética de aquel al que en la tradición judía se le llama el padre de los profetas. En teoría, los profetas eran tenidos en alta estima. En los hechos, sin embargo, para el pueblo frecuentemente el mejor profeta era el profeta muerto, pues durante sus ministerios fueron víctimas de oposición, de persecución, y es la razón de la denuncia que el Señor Jesús hizo allá en Lucas capítulo 11, versículos 47, contra aquellos que blanqueaban los sepulcros de los profetas, y el Señor Jesús dice: ustedes blanquean y edifican los sepulcros de los profetas a los que sus padres mataron.
participando de esa manera en sus obras. Así pues, en su profunda crisis ministerial, Jeremías lamentaba sus angustias y suplicaba al Señor que hiciera memoria de él, que lo visitara, y a la par de su lamento sostenía vehementemente su inocencia y su fidelidad. Pero en respuesta el profeta recibió el insólito llamado a la conversión. Tan enfático es el reclamo que el verbo shuv, el verbo volver, que significa también traducir, significa, se traduce como volver o voltear, se repite 4 veces en 2 versículos, lo cual nos lleva a la pregunta, ¿en qué consistía este llamado a la conversión? El llamado a la conversión era una demanda a volver a Dios, a volver a la comunión con Él, pues es posible cumplir puntualmente con las tareas del ministerio en medio de crisis morales. Es posible hacerlo también en crisis de fe. Cuando digo esto, recuerdo las palabras, lo había mencionado hace 8 días, un hermano que fue presidente de los Bautistas del Sur hace varias décadas, en alguna ocasión dijo: si Dios sacara el Espíritu Santo del mundo, el 90% de las actividades de las iglesias seguirían adelante y nos jactaríamos de eso. Dice, dependemos tanto de la tradición, de la forma de hacer las cosas, que pocas veces tenemos una dependencia real del poder de la persona, de la dirección del Espíritu Santo. Entonces, la cuestión es que en este llamado a la conversión se llama al profeta a volver a Dios, a regresar a Él. Pues como decíamos, es posible hacer la tarea del ministerio sin la dependencia del Señor. Claro, a largo plazo, a mediano plazo, los frutos se van a ver. Cuando son esfuerzos humanos, palabras humanas, de sabiduría humana, o cuando es Dios moviendo las cosas en su obra. Bueno, no es raro, hermanos, que en los tiempos de prueba un siervo de Dios llegue a centrarse en el ministerio, en la tarea, en los hombres, en sus acciones, más que en Dios, en sus reacciones, en sus palabras, más que en Dios. Es posible que un predicador despierte un domingo diciendo: Dios mío, otra vez es domingo. ¿Por qué? Porque sabe que ese día tendrá que luchar, que ese día tendrá que enfrentar oposición, dejando de lado el hecho de que es el día en que Dios nos congrega para celebrarlo, para darle gracias por su presencia en nuestra vida, por su gracia infinita sobre nosotros. ¿De qué debía entonces arrepentirse el profeta? Es cierto que todo lo que alegaba en su defensa era verdad, pero existe un claro consenso entre los intérpretes judeocristianos en cuanto a su atrevimiento al apelar al Señor diciendo: ¿por qué mi sufrimiento se ha hecho eterno y mi herida maligna y no ha sido curada? ¿Te has convertido en una cosa ilusoria para mí? Cosa ilusoria significa un engaño, una mentira, algo tan decepcionante como un río que se seca junto cuando la gente va a buscar aguas en él, como dice Job capítulo 6, versículo 15. De hecho, en el principio de su ministerio, esa había sido una denuncia del profeta a Israel: porque Dios 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Ciertamente Jeremías habló con sinceridad, aunque también lo hizo con atrevimiento, pero no sería la primera vez en que un hombre de Dios hablara al Señor así. Recuerdo un dicho rabínico que dice: Dios no le toma en cuenta al hombre sus palabras cuando las pronuncia en su dolor. Si, hermanos, en nuestro dolor Dios nos tomara en cuenta lo que pensamos, lo que sentimos o lo que decimos, no estaríamos aquí. Nuestra carne es débil, somos frágiles, pero Dios no nos lo cuenta. A pesar de eso,
Job le dijo a Dios: clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes, te has vuelto para mí cruel, y con el poder de tu mano me persigues, porque yo sé que me quieres matar. Job capítulo 30, versículos 20 al 23. De modo que el reclamo de Jeremías implicaba un sacrilegio del que, según Radak, un comentarista bíblico de la Edad Media, decía debía ser expiación ejerciendo el ministerio profético. Pero el ministerio no es un castigo, el ministerio no es una maldición, es un privilegio, pero aún así demanda elevados costos morales, espirituales e incluso físicos. En suma, Dios llamó a su siervo con un solemne mensaje, tan solemne que incluso introdujo con la fórmula autoritativa que usaban los profetas. Por tanto, así ha dicho el Señor. Es enfático, pero el mensaje no iba dirigido al pueblo. El mensaje iba dirigido al propio profeta. Consistía tanto en una invitación como una promesa. En otras palabras, el Señor decía: si te dispones a volver a mí, yo haré que te vuelvas verdaderamente. El Señor llamaba a su siervo a cambiar sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad para con él y para con el ministerio. Le llamaba a estar mejor dispuesto y a volver al paciente desempeño de la tarea. Tengo un querido amigo que ahora pastorea en la Florida. Él es queretano, de la Sierra de Querétaro, y muy jovencito migró a Estados Unidos, se convirtió allá y Dios lo llamó al ministerio como predicador. Llegó al seminario de Lomas Verdes, principios de los años 80, fines de los 70, llegó a esta iglesia como misionero y sirvió aquí por varios años, en tiempo en que el pastor era el hermano Manuel Pío Pulido. Estoy hablando de León Sánchez. Él tuvo una crisis ministerial terrible en Irapuato, que, hermanos, lo metió en depresión, entró en una depresión profunda. Cuando fue al psiquiatra le diagnosticaron con burnout, le dijeron: estás apagado, o sea, te apagaste. Y entonces regresó a Estados Unidos, estuvo trabajando en trabajos seculares allí, pero nunca pudo escapar del llamado, porque siempre había necesidades en la iglesia en la que se congregaba, y por su formación ministerial, por su experiencia, él sabía lo que se tenía que hacer. Llegó el momento en que empezaron a consultarlo y terminaron ofreciéndole el pastorado, cosa que él no aceptó. Años después regresó a México, y la primera vez que nos vimos ocupó unas 3 horas para explicarme por qué no estaba en el ministerio. Yo lo escuché con respeto, y cuando terminó de contarme por qué no estaba en el ministerio, yo le dije: León, eso no es problema para mí, somos amigos, quisiera verte en el ministerio, pero es algo entre Dios y tú. A final de cuentas es Dios el que te llamó y es Dios quien tiene que refrendar su llamado. No me expliques, o sea, mi opinión de ti no cambia en absoluto. Sigue siendo mi amigo, los amamos como familia, y si Dios tiene planes para ti, pues te va a volver al ministerio, cosa que sucedió. Finalmente regresó al ministerio en una pequeña congregación ahí en la Florida, dice, donde la minoría éramos los mexicanos, cubanos, argentinos, de todas las nacionalidades, y decía: no es tan fácil porque son culturas diferentes, pero Dios lo puso allí para usarlo en ese lugar. Dios le dice al profeta: si te conviertes a mí, haré que te conviertas verdaderamente, cambiaré tu corazón y tus actitudes para conmigo y para con la tarea. Hay una segunda enseñanza en este pasaje, es que este mensaje al mensajero es un llamado a la permanencia fiel. El ministerio profético nunca ha sido fácil, y por eso, esencialmente, hermanos, porque el llamado al ministerio no es un llamado al hacer, sino al ser. No se trata de lo que hagas esencialmente, sino de lo que eres. Lo que eres tiene que ser fruto, lo que haces tiene que ser fruto de lo que eres.
Hermanos, digo esto porque puede haber gente en el ministerio que no es convertida. Al menos se dio un caso. Tengo un amigo que fue misionero en España, en Ibiza. Yo no sé a quién se le ocurrió mandarlo a Ibiza, porque la gente que va a Ibiza es como la gente que va a Cancún, no va a buscar el evangelio, va a buscar todo lo contrario. Pero bueno, también necesitan de Cristo y lo mandaron a Ibiza. Y llegó a una iglesia, lo había contado ya hace algún tiempo, y dice, la gente se quejaba de su pastor. Pues eso no es raro, hermanos, o sea, estamos llenos de defectos, o sea, la verdad, estamos llenos de defectos, y dice, a mí no me extrañaba que se quejaran del pastor. Dice, pero la queja era por algo muy particular, que el pastor cuando terminaba el servicio no se paraba en la puerta para despedir a la congregación. Y dice Héctor Flores, dice, pues me extrañó. Dice, yo un día platiqué con el pastor y le dice, oye, mira, me dicen que no te paras en la puerta para despedir a la iglesia. No, no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Es que tendría que decirle Dios le bendiga. ¿Y cuál es el problema? Pues que no creo en Dios. ¿Cómo? No creo en Dios. ¿Qué estás haciendo aquí? Esto es un trabajo. ¿Qué le dices a la gente? Pues que se porten bien, que sean buenos. Y dice Héctor, pues con razón está ahora como está en Europa. O sea, si el pastor está así, imagínense las ovejas. Es una situación tremenda y nunca ha sido fácil, porque a final de cuentas no tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con lo que somos. Es una vocación que nos impone el yugo de su omnipresencia, pues como alguien dijo, el llamado de Dios supone una coacción para el profeta. La coacción de Dios es un rayo que no cesa, no se reduce a un momento aislado o inicial, sino que se prolonga a lo largo de toda su vida y abarca cada uno de los aspectos de su existencia. Hace unas semanas vi una noticia en internet de un pastor que se suicidó. Era jefe de la policía de un pueblo pequeño en una comunidad en Estados Unidos, y era también el pastor de la iglesia. Pero era un hombre que se disfrazaba de mujer y tenía su página y salía allí con peluca, y decía que era una chica con curvas, y sí era chaparrito, gordito, y sí tenía curvas. Cuando alguien encontró eso, pues obviamente empezaron a cuestionar su trabajo como jefe de la policía, como pastor, y él dijo, bueno, eso tiene que ver con mi vida privada. Hermanos, los hijos de Dios no tenemos vida privada. Es decir, no hay una vida no hay una vida pública y una vida privada. No hay tal cosa. No puede haberla. No hay un tiempo dedicado a actividades seculares y otra a actividades espirituales. No, la vida es una sola. El llamado es uno solo, en público y en privado. Y fue una situación tan triste que el hombre fue presionado y terminó suicidándose. O sea, para complicar todavía más el panorama, y usted se imagina en los periódicos, un pastor transvesti se suicidó. Y pues obviamente, si ya el mundo no nos ve con buenos ojos, imagínense después de esas cosas, ¿no? Bueno, la crisis de Jeremías no se debía a eso. Él amaba al Señor y amaba también su palabra. Se gozaba con la palabra divina y en que el nombre de Dios fuera invocado en su persona, dice en 15:16. Su crisis ministerial se debía al proceder de Dios, o a lo que Jeremías veía como el no proceder de Dios, a su aparente inacción. El Señor mostró una enorme paciencia con los infieles, postergando el juicio, enviándoles profetas desde temprano y sin cesar, en una constante que parecía pasmosamente insensible a su siervo. Por tal motivo, en 29, Jeremías llega a un colapso espiritual y dice: no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Pero la respuesta del Señor a la crisis de su siervo era un apremiante llamado a la fidelidad y a la permanencia. Le dice que se conviertan ellos a ti, que ellos se hagan como tú,
pero tú no te hagas como ellos. ¿Qué significan estas palabras? Significan un llamado a la mesura, pues Jeremías había increpado atrevidamente al Señor, cosa que los impíos hacen, poniendo su boca con el cielo y paseando su lengua por la tierra, dice el Salmo 72:9. En lugar de hablar como ellos, debía llamarlos a la conversión. Pero no debemos ser demasiado severos con Jeremías, pues Asaf enfrentó también una crisis ministerial y dice: tuve envidia de los soberbios, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas a la hora de su muerte, no pasan los trabajos del resto de los mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia les corona, se cubren de vestido de violencia, se mofan de hablar con maldad y de hacer violencia. Hermanos, el hermano Martin Lloyd-Jones, un predicador británico del siglo pasado, escribió un precioso comentario bíblico sobre este salmo, Salmo 73. Su librito se llama La Fe a Prueba, y hay un PDF, usted puede buscarlo y descargarlo. La Fe a Prueba es una joya de veras del pensamiento evangélico. Y Martin Lloyd-Jones habla en ese libro acerca de que el mundo puede admirar a los poderosos, a los ricos, o a los que estos nos permiten ver de sus vidas. Hace un tiempo me dijo mi hija, ya cerré mi cuenta de Instagram. Digo, ¿por qué? Dice, porque me sentía tentada a la depresión. Dice, ahí ves mujeres con cuerpos perfectos, rostros perfectos, maridos perfectos, hijos perfectos, vestuario perfecto. Dice, yo me levanto y veo vómito de mi hijo en la pijama. Lucho con mi peso. Tengo que ganarme la vida en el trabajo y me di cuenta, en Instagram ves lo que quieren que veas. Es una imagen. Por eso la Biblia dice, no te harás imagen. Es una imagen, nada más. Vi un video de una mujer afroamericana, impresionante la mujer, pero allí mismo empezó a quitarse todo lo postizo, las pestañas, a quitarse el maquillaje. ¿Qué pasó? Era otra persona. Y hay un video de una chineta que hace lo mismo. Usted la ve impresionante hasta que empieza a quitarse todo lo demás, y es una imagen. Es una imagen nada más. Y dice mi hija, yo decidí que yo no voy a perder mi tiempo viendo cosas que quieren que yo vea. Así el Señor respondió a su siervo, que los pecadores se hagan como tú, pero tú no te hagas como ellos. Jeremías debía mantener la fidelidad de su llamado, a pesar de la intensa actividad de sus enemigos y la aparente inactividad de Dios. Pero el Señor lo mandó también a entresacar lo precioso de lo vil. La palabra precioso significa costoso, escaso. El adjetivo describe al producto de la refinación de los metales, define al oro que ha sido separado de la escoria. Hay varios hermanos aquí en la iglesia que son joyeros, y en los años ha habido familias que se dedican a eso. Y platicaba con el hermano Marco y decía, metes el oro al crisol, se funde, sale la escoria. Se lo vuelves a meter al crisol, vuelve a salir escoria. Dice, lo vuelves a fundir, vuelve a salir escoria. Dice, tienes que meterlo 7 veces. Y entonces ya el margen de pureza, los otros metales, plata u otros metales, se queman y entonces se convierten en escoria. Y dice, pero es increíble que lo que tú ya ves que está bien, lo vuelves a fundir y hay escoria todavía allí. Hay que romper el enlace químico para que se separen esas sustancias que no son oro. Dice, pero te cuesta trabajo. Dice, hay que hacerlo. Precioso significa eso, el producto de la refinación. En tanto que vil, que significa simple, glotón, es un adjetivo asociado a la vida disipada y a todo aquello que es despreciable, como ocurre en Deuteronomio 21:20, Proverbios 32:20, Lamentaciones 1:1 y 8.
Esta demanda divina ha sido entendida de varias formas. Un comentarista de la Edad Media exigía la separación de los hombres buenos y malos. Pero hermanos, el trigo crece junto a la cizaña en la iglesia. Otros piensan que aludía al propio mensaje del profeta, aunque honestamente, hermanos, no era el caso. Otros entienden este mandamiento como un llamado a una mayor santidad. Si separares lo que hay precioso de ti, la gracia divina que te ha sido otorgada de lo vil, tu natural corrupción y la impaciencia de tus palabras, seguramente estas afirmaciones tienen en parte razón. Apuntan al mandamiento divino, pero sobre todas las cosas, este mandamiento encarecía la necesidad de que Jeremías mantuviera la fe y la confianza en el Señor. Le apremiaba a buscar en medio de las dificultades de su ministerio y a entender lo que siglos después enseñó el apóstol San Pablo, cuando dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Platiqué con mi hermana Gloria en una clase de escuela dominical y le dije: hermana Gloria, comparta con nosotros, por favor, cómo fue su relación con Dios y su vida de oración antes del cáncer y cómo es después del cáncer. Y dice la hermana Gloria: yo conocí a Dios de oídas, y mi oración sí oraba, dice, pero no tenía la profundidad. Dice: ahora que lo veo como sobreviviente de cáncer, y ahora que veo gente sufriendo, porque hermano, la hermana no salió huyendo de esa situación, se quedó, hizo de eso un ministerio. Yo me imagino que al que ha estado en un hospital, el olor del hospital le repele, o sea, no quiere saber nada de eso. El hermano sale de allí compartiendo con gente y dice: mi vida de oración se ha profundizado porque he conocido mejor a mi Dios. A final de cuentas, Pablo dice: somos consolados para consolar. Bueno, Pablo dice que a los que aman a Dios todo les ayuda bien. Si Jeremías seguía siendo como la boca del Señor, le era necesario descartar de su corazón el titubeo y el desánimo. La promesa que le acompañaba le decía que Dios iba a estar delante de él. Esta fue la convicción que mantuvo al profeta Elías a la hora más oscura de la historia judía, pues implicaba la seguridad de la presencia de Dios en su ministerio. Decía el profeta Elías: viva el Señor delante de cuya presencia estoy, o quien está presente delante de mí. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje, y es que este llamado, este mensajero al mensaje, es un llamado al testimonio. Hay un sobrenombre infame que ha manchado la memoria del profeta Jeremías. Se le llama el profeta llorón. Este apodo tuvo obviamente su origen en el duelo permanente del profeta por su pueblo. Oh, si mi cabeza se hiciera en aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para llorar de día y de noche a la hija de mi pueblo, dice en capítulo 9, versículo 1 de su profecía. Curiosamente, la primera referencia que la tradición judía hace a la persona del profeta Jeremías lo representa como un niño llorando, ahogado en llanto, pidiendo un nombre. Tras un regateo, dice la tradición, le fue otorgado el nombre Jeremiyahu, que significa el Señor establece. Este nombre sería en sí mismo un anuncio profético, cosa que Jeremías entendió cuando dijo: tu nombre ha sido invocado en mí. Lo que el Señor establece por boca de Jeremías fue la denuncia y el juicio sobre Judá y sobre Jerusalén, juicio del que nadie quería oír. Es interesante, hermanos, comparar el llamado profético de Jeremías con el de los otros grandes profetas. Usted recordará al profeta Isaías, quien tuvo una visión seguramente en el atrio de los israelitas. No era sacerdote, no estaba ni en el lugar santo ni en el lugar santísimo, pero allí tuvo una visión, y los querubines
preguntaron: ¿a quién enviaré? O Dios preguntó por ellos: ¿y quién enviará? ¿Y quién irá por nosotros? Y el profeta responde: heme aquí, envíame a mí. Y Dios le dice: anda y di a este pueblo. Ezequiel contempla una extraña visión que los chiflados dicen que es un platillo volador, pero a final de cuentas es una imagen de la gloria de Dios. Y Dios le dice: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, gente rebelde que se rebeló contra mí. Pero de Jeremías no se dice nada, no hay una palabra. Simplemente dice: vino pues a mí la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 4. No dice nada sobre el momento o da detalles del llamamiento, porque lo único importante era la palabra del Señor. Todo lo demás resultaba secundario. Y es que no tiene que ver necesariamente algo espectacular en el llamamiento divino, como no ocurrió con Mateo el publicano, quien estaba sentado en la mesa de los impuestos, y el Señor Jesús pasó por allí y le dice: sígueme. Y dice: dejándolo todo, le siguió. Este hecho ha obsesionado a los comentaristas bíblicos. Yo creo que Mateo había oído hablar de Jesús. Yo creo que Mateo había visto los milagros de Jesús. Yo creo que Mateo habría escuchado sus enseñanzas. Pero hermanos, Bonhoeffer hace un comentario que me fascina sobre este llamamiento. El texto se obstina, dice, en responder este punto, porque lo único importante es precisamente la sucesión o la secuencia del llamado y la acción. No le interesan las razones psicológicas o las decisiones piadosas de un hombre, porque solo hay una motivación que explique suficientemente la secuencia, entre el llamado y la acción. Y la explicación es Jesucristo mismo. Él fue el que llamó. ¿Por qué está usted aquí? Porque un día el Señor le salió al encuentro y no le pudo decir que no. Punto. Nuestras circunstancias pueden ser diferentes a las de Jeremías, a las de Mateo. Lo que tenemos en común es el que nos llamó, es Dios. Y por eso estamos aquí. Así fue la respuesta de Jeremías, aunque a diferencia del publicano, el profeta presentó una débil resistencia, argumentando primero su juventud y luego su incapacidad para hablar. Pero es obvio que su problema no estaba ni en sus facultades verbales, ni en su edad, sino en el temor. El temor a los conflictos, el temor al fracaso, el temor a la burla de sus enemigos, el temor al futuro, el temor al cumplimiento de las advertencias divinas de juicio, un temor cuyo aroma impregna las páginas de su libro. Y por este motivo, Dios promete a su siervo: yo estaré contigo y te pondré con este pueblo como muro fortificado de bronce. Dicha promesa era imprescindible porque una de las primeras instrucciones del Señor fue: ve, te he designado en este día sobre naciones, sobre reinos, para desarraigar, para aplastar, para destruir, para derribar, para construir y para plantar. Ciertamente Jeremías no contaba, ni iba a contar nunca, con el poder de un ejército o la fuerza de un reino para realizar su tarea. Pero un comentarista bíblico judío decía que aquel que va armado con la palabra de Dios va armado como el gobernante más poderoso. El profeta debía pues mantener mantenerse como una fortaleza inexpugnable a fin de perseverar en su testimonio. Para tal fin, el Señor le dijo: te libraré de la mano de los malos. ¿Quiénes eran los malos? No eran sacerdotes de Baal, no eran profetas de falsos ídolos, no eran enemigos del pueblo de Israel. Los malos, hermanos, eran los gobernantes, eran los sacerdotes, eran los terratenientes, era la gente poderosa de su tiempo, ciudadanos respetables,
participantes activos del culto a Dios, pero gente que vivía lo que Isaías después diría: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces no se trataba, el Señor prometió redimir al profeta de sus adversarios, y puesto que existen varias palabras hebreas para la idea de redimir, debemos decir que en este caso se trata de una palabra que describe la conducta, la palabra es Goel, es la que se usa ya en el libro de Ruth, el redentor, o el vengador de la sangre, también se traduce en la ley de Moisés. Era el que tenía la obligación de liberar a un pariente, y de esta manera Dios le decía que se había autoimpuesto la tarea de preservar a su siervo. Como conclusión, Jeremías cumplió fielmente su ministerio profético, pero solo encontró oposición feroz a su mensaje, oposición que varias veces lo llevó al borde del colapso. La fidelidad nunca exime a nadie del pico y la pala espirituales. Decía Tomás de Kempis, he conocido cristianos que son probados al inicio de su carrera, he conocido cristianos que son probados al final de su carrera, y he conocido cristianos que son probados toda su carrera, en todos los sentidos. Y si Dios lo probó en sus primeros días, nada le impide volver a hacerlo en sus últimos días. Él es soberano, Él sabe lo que hace, no nos exime del pico y de la pala espirituales. La tarea profética enfrentó a Jeremías, a aquellos a quienes había sido enviado a servir, hecho que deploraba diciendo: ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordias con la tierra. Nunca presté ni me prestaron, y todos me injurian. Siempre que leo estas palabras, recuerdo una carta de José Martí, el prócer de la independencia de Cuba, a su madre. Cuando tenía 17 años, el gobierno español lo apresó por promover la independencia de Cuba, lo desterraron a España y le tomaron una foto con un traje de rayas como preso. Y en la parte de atrás, José Martí le puso un pensamiento muy hermoso. Dice: mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llené de espinas, piensa que de espinas nacen flores. Una historia triste, hermanos, es que Martí era un hombre de letras, no de armas. Y el día que fue a su primer batalla fue el primero que mataron, no sabía pelear. Lo derribaron con el primer disparo. Sorprendentemente, el comandante español que mandaba a las fuerzas españolas le rindió honores como un hombre de Estado. Era el enemigo de España, pero era un hombre decente, y el comandante español dijo: necesitamos enterrarlo con honores, porque era un hombre de bien. ¿Qué tipo? O sea, un hombre decente, ¿no? Esa fue la situación de Martí. La fidelidad es cara, cobra precios altos que no se limitan a los siervos de Dios, sino que se extienden también a sus seres amados, a los que le rodean. Pero en su lamento Jeremías cifraba lo que tarde o temprano experimenta todo hombre de Dios, que existen momentos en los que muchos creen que tienen derecho a cuestionarlo, a increparlo, a culparlo por lo malo que sucede o por lo bueno que no sucede, en los que todo el mundo creerá saber lo que debe o no debe hacer, y como ocurrió con Jeremías, la injuria resulta especialmente dolorosa cuando provenga de aquellos a quienes ha amado y ha servido fielmente. En respuesta a su crisis, Jeremías recibió un llamado a la conversión, pues había iniciado un camino peligroso y era preciso volver sus pasos de ese camino. Fue llamado a entresacar lo precioso de lo vil. Se le exigía mantener la fe
y la confianza en Dios y a buscarlo en medio de la adversidad. Y finalmente fue llamado a sostener un testimonio fiel, a mantenerse como una muralla inexpugnable, pues el Señor le había dicho: yo estoy contigo. Era un solemne voto con el que el Señor sellaba la promesa de su presencia activa, presencia que se manifestaría a través de su carácter, su poder y su capacidad para cumplir su palabra, porque el voto era sobre todas las cosas una palabra de relación personal. Y fue justamente la promesa que Jeremías escuchó el día de su llamamiento en el 1:8, y esa promesa que necesitaba recordar en el tiempo de la prueba. Eventualmente, el Señor tiene que recordarnos en los tiempos difíciles lo que nos prometió al principio. En esa línea de pensamiento, Bonhoeffer decía del llamado de Jesús a Pedro. 2 veces escuchó Pedro el llamado: sígueme. Esta fue la primera y última palabra dirigida por Jesús a sus discípulos, y toda su vida se encontró entre ambos llamados. La primera vez al borde del mar de Galilea, al escuchar el llamado del Señor, Pedro abandonó las redes de la pesca para seguirlo, confiando en su palabra. La última vez, el Cristo resucitado lo encontró en el mismo lugar, otra vez con las manos en las redes, llamándolo otra vez a su antigua profesión y reiterándole el llamado: sígueme. Cuando el Señor llama a un hombre, le dice invariablemente: yo estaré contigo. Y le repetiré esta promesa a las horas de la crisis, porque en las horas de crisis lo único que puede mantener a un hombre de fe es recordar quién lo llamó, quién está con él y para qué lo ha llamado. Una vez más, es un texto sorprendente, hermanos, porque Jeremías era un profeta, era un vocero de Dios. Su tarea era comunicar la verdad divina al pueblo. Pero de pronto el Señor le da mensaje al profeta, y lo hace haciéndole invocar la fórmula autoritativa de la profecía. Así ha dicho el Señor. Jeremías esperaría que hablara a los infieles, pero le hablaba a él: si te conviertes a mí, yo haré que te conviertas verdaderamente. Si entresacares lo precioso de lo vil. Y Dios recuerda la promesa al profeta. Fue un ministerio muy largo. Y el profeta, a decir de la tradición, murió en el martirio. Pero hermanos, en la tradición judía se dice que todos los días Dios levanta a un profeta como Jeremías en el mundo. Un hombre que llame al pueblo a volver a nuestro Dios. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por el llamado que das a tus siervos, a cada uno de tus hijos. Te pedimos que nos bendigas así, en el nombre de Cristo.